Abiertos las 24 horas presenta. Gracias por continuar con nosotros esta mañana. En la entrevista de Hechos AM nos acompañan dos candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Está con nosotros Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y también aspirante a convertirse a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y también la magistrada presidenta de la Cámara Especializada está con nosotros, Sandra Luschicas, ambos también, o como digo, Sandra también aspirando a convertirse a magistrada de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Estas elecciones son el 28 de marzo, ¿no? Estamos cerca ya de las elecciones y emulan de alguna manera, digamos, las elecciones generales, en el sentido de que los abogados van a votar y van a definir entre esta cantidad que están inscritos, que son más o menos 20 y algo. Si mal no recuerdo el dato, son 28 exactamente, y de esto FEDAES elige a 15 de los más votados, ¿no? Que son 15, se remite esta lista a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa elige a estos magistrados. ¿Cuántos son los que van a ser sustituidos? Son cinco propietarios, ¿no? Y 5 suplentes. De estos 15 son 5 magistrados, propietarios y suplentes, y bueno, estos tienen que ser elegidos por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Esta es como la primera prueba de fuego que tendrá la nueva Asamblea Legislativa, que no se ha configurado todavía, que está pendiente todavía de configurarse, de saber cómo va a quedar finalmente, aunque ya hay más o menos, digamos, una seguridad, ¿no? Una aproximación de cómo va a ser la próxima Asamblea Legislativa. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, un gusto tenerte aquí en Canal 12. Buenos días, Romeo. Buenos días, Sandra. Buenos días a todos los amigos y amigas televidentes que nos ven en este día especial que recordamos el 35º aniversario del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros también. Muchas gracias, Romeo. Muchas gracias. Buenos días a la teleaudiencia. Un saludo aquí a mi colega, a la par. Un saludo para todos. A ver, coméntenos ustedes qué expectativas tienen sobre la organización de estas elecciones. Sandra, comienzo con usted, que es es un evento organizado por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, conocida como FEDAES, que es como la sombría grande, ¿no? Es correcto. ¿Verdad? Y hay una cantidad también de organizaciones o de asociaciones que están también ahí, bajo esta sombría de FEDAES. ¿Qué expectativas tienen ustedes como candidatos? Las expectativas tenemos que asistan a votar este próximo sábado 28 de marzo, porque hemos tenido a través de la historia, Romeo, un gran ausentismo, pero creemos que estamos en cambio de época y que definitivamente esperamos que la comunidad jurídica de abogados pueda asistir y pueda escoger bajo los perfiles que se han presentado a través de diferentes mecanismos de los medios y de nuestras asociaciones, poder elegir a los mejores perfiles. En esto solo votan los abogados. Solamente una persona, no importa en el rol que tú te desempeñes, tú puedes estar aquí como entrevistador y ser abogado y puedes ir a votar. Como Carlos Artiga, por ejemplo, que como es abogado, Carlos Artiga, puede ir a votar, exactamente, y perfectamente puede votar. El requisito es que seas abogado autorizado. Ok, ¿y que esté ejerciendo? No necesariamente. No necesariamente. Que esté autorizado. Que tú seas un abogado autorizado. Ok, muy bien. A ver, Jaime, hablemos un poco sobre la expectativa de esto, ya lo preguntaba, pero a ver, 28 aspirantes van precisamente en esta votación, ¿no? En el 2012, según la cifra que estamos revisando, eran 43 aspirantes, casi el doble de lo que va a ser ahora. En términos generales, podría decir, está más fácil para los que están participando porque hay menos aspirantes. Pero ¿a qué se debe esto? Esta disminución, ¿crees tú? Ya vamos a hablar sobre cuáles son las propuestas de ustedes realmente para la Corte Suprema de Justicia, o en caso de ganar o llegar a la Corte Suprema de Justicia, pero antes, ¿a qué se debe esta situación de que hay menos aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, según ustedes? Sí, de alguna manera creo que falta en el gremio de los abogados un poco más de conciencia cívica en el sentido de la importancia que tienen este tipo de elecciones, porque precisamente se trata de un mecanismo de participación que nosotros tenemos como gremio. Probablemente el desencanto de muchos colegas nuestros sea que una campaña puede ser muy desgastante para un candidato, o en el caso de esta elección organizada o administrada por la FEDAES, porque más adelante a este listado de los 15 más votados se van a unir los 15 nominados por el Consejo Nacional de la Judicatura, y un total de 30 personas va a escoger la nueva legislatura, el perfil de los candidatos más idóneos al cargo de magistrado. Los 5, exactamente. Y suplentes. Exactamente. Sí. Entonces por ahí puede deberse un poco, más allá de la apatía que existe en el gremio un poco ya desde hace mucho tiempo atrás, la indiferencia. ¿Por qué? Porque salen probablemente propuestos y finalmente no quedan. Probablemente se ha dado en la historia que hay candidatos que salen muy
bien votados en las elecciones, pero que finalmente ya en la última etapa no logran quedar en el cargo de magistrado. Creo que más allá de esto también hay que hacer el llamado a las nuevas generaciones de abogados, aquellos abogados y abogadas que por primera vez van a votar. Creo que para mí es muy importante y decisiva su participación. Magistrada, y de estas dos listas, ¿alguna tiene como más posibilidades? Digo, si yo salgo en la lista o encabezo la lista del Consejo Nacional de la Judicatura y hay otra persona que encabeza la lista o es la más votada, ¿no?, de estas elecciones, ¿alguna tiene más ventaja sobre la otra o van en iguales condiciones? Y esto se define lógicamente en la Asamblea Legislativa. A ver, a nivel de democracia pudiéramos decir, ¿no?, desde mi perspectiva, que si te sometes a un escrutinio público y te pones las cartas sobre la mesa y dices, aquí estoy con mi historial, correcto, en principio podríamos decir de que tiene como un nivel de ponderación más de democracia la vía que te vas por las elecciones. Ahora bien, si partimos del diseño constitucional de que el Consejo Nacional de la Judicatura va a seleccionar, sería de dar un voto de confianza, ¿verdad?, al Consejo Nacional de la Judicatura. Al Consejo, que de verdad seleccione a los mejores perfiles. ¿Cuáles son los criterios que utiliza el Consejo Nacional de la Judicatura para elegir estas personas? Honestamente, en lo que es la historia, en teoría, en el deber ser de lo que la ley establece, igual los requisitos que la Constitución habla, ¿no? Que seas una persona proba, que tengas los requisitos de ser salvadoreño, que tengas un historial académico, cuáles han sido tus cargos, cuáles han sido tus publicaciones, como jurista, como un jurista de renombre, o si no de renombre, de trayectoria, que con transparencia, ética, eso es el deber ser. Ese es el deber ser, que lo que se ha presentado. Muchas veces se ha cuestionado que se han seleccionado personas no cumpliendo estos requisitos, sino que correcto, a lo mejor... como se cuestionó en algunos magistrados momento, que actualmente en están, su momento, ¿no? es correcto, sí. Ahora, a ver, ¿no deberían, Jaime, y esta es una duda que yo tengo, de repente, si yo me someto, como dice la magistrada, me someto a un proceso de elección, digo cuáles son mis credenciales, me expongo, ¿no?, y hago pública mi propuesta para modernización, si tú quieres, de la Corte Suprema de Justicia, etcétera? A ver, ¿no deberían los otros magistrados que vienen por la lista del Consejo Nacional de la Judicatura someterse también a un proceso como este? ¿O por qué se da esta situación distinta? Sí, definitivamente está, como dice Sandra, por el diseño constitucional en cuanto a la elección de los candidatos a Corte Suprema de Justicia. Pero ¿quiénes entran por el Consejo? O sea, a ver, ¿por qué tú hay personas, la magistrada no entran por el Consejo? Solo es una duda, ¿no? Digamos que es opcional para cada abogado. Okay. El abogado tiene la facultad de decidir si entra vía elecciones organizada por FEDAES y respaldado por una asociación profesional, o por el contrario, tú también puedes tener el acercamiento con concejales del Consejo Nacional de la Judicatura y proponerte también en su listado de candidatos. O sea, es opción del candidato, del aspirante. A ver, tal vez una aclaración, es muy bien lo que dice Jaime, pero no es tanto la opción. Si tú puedes ir, porque somos una lista de entre 38,000 y 39,000 abogados, el punto está que tú puedes decir, tú vas y dices, voy a tener que concursar alrededor de 30,000 abogados de la lista para tener expectativas de poder. No se trata de que yo llegue y le diga, mire, consejo, o sea, sí se trata de eso, de que yo llegue y que le diga, quiero que me tomen en cuenta, pero las expectativas se reducen considerablemente dependiendo a lo que tú te expones, ¿no? No sé si me explico. Acá, en alguna medida, vas confiándole a que si te conocen, que si la comunidad jurídica de abogados... Suena más democrático ese proceso de elección, totalmente, ¿no? Estoy de acuerdo. El otro puede ser como, a ver, como tengo alguna posibilidad, amigos dentro del Consejo Nacional de la Judicatura, tengo apoyos dentro del Consejo Nacional de la Judicatura, le caigo bien, etcétera. Puede ser que eso me ayude mucho. Y yo creo que eso abona a la democracia. Es mucho más transparente. Claro, porque precisamente tú tienes la oportunidad de tener esta exposición pública. Bueno, en el caso de Sandra y tu servidor, ambos somos servidores públicos y por lo tanto tenemos esa obligación de exponer nuestra plataforma de cara a la ciudadanía, ¿no? Que es en definitiva el usuario último del sistema de justicia. Jaime, ¿no existe el temor de que el Consejo Nacional de la Judicatura utilice, yo lo puedo preguntar muy francamente, utilice su influencia para poder favorecer finalmente la lista que sale, las propuestas que salen del Consejo Nacional de la Judicatura, para influir en los diputados en la Asamblea Legislativa? Probablemente tenga esa capacidad de influencia. Las personas que van nominadas por el Consejo Nacional de la Judicatura sí tienen que ser designadas por unanimidad por cada uno de los concejales. Igualmente, reitero, ¿no? En el caso de los abogados que participamos vía elección FEDAES, son nuestras credenciales las que hablan por nosotros. A ver, magistrada, antes de ir a la pausa comercial sobre este tema. Definitivamente estoy de acuerdo con Jaime.
Este es un proceso más democrático, desde mi perspectiva, te expones, te examina la comunidad jurídica, conocen tu trayectoria, ya sea desde una óptica como lo hace Jaime, o desde una óptica en lo que es ya el órgano judicial, como corresponde a mi persona, que he tenido pues años de estar en lo que es el órgano judicial. 28 de marzo son las elecciones. A ver, solo para tener un número antes de irnos a la pausa comercial. Tú decías que son más o menos 35.000, 36.000 los abogados. Somos entre 38 y 39.000 abogados. ¿Cuántos van a votar finalmente? ¿Sabes? Entre 3.000 y 4.000 abogados en lo que ha sido la historia. Pero esperamos que este próximo 28 sea un cambio y que ahora sí vayan. Hay mucha apatía, ¿no? Hoy por hoy. Ha habido en el pasado mucha apatía. Okay, vamos a ver si en esta se da esa cuestión que tú dices. Vamos a hacer la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a escuchar las propuestas, porque cuando Jaime o la magistrada se exponen, digamos, y van tras la búsqueda de una magistratura en la Corte Suprema de Justicia, sin duda van con lo que ellos dicen, las credenciales y las propuestas que hacen en caso de llegar como magistrados de este organismo de nuestro país. Pausa. De regreso, gracias por continuar con nosotros. Jaime, en la pausa comercial tú me decías, al igual que la magistrada, me decías que se sienten más cómodos. No sabemos lo que va a pasar en esto, no sabemos cuál va a ser la votación, pero que se sienten ustedes más cómodos participando a través de este proceso eleccionario que ir por la lista del Consejo Nacional de la Judicatura, que por cierto hay que revisar quiénes están participando, ¿no? Ojalá que no vaya a existir lo que se dio en otras ocasiones, donde algunos concejales se propusieron ellos mismos en la lista del Consejo Nacional de la Judicatura, que me decía, magistrada, que no es ilegal, pero que tampoco puede parecer muy ético esto. A ver, definitivamente compartíamos fuera de cámaras que el hecho de participar a través del proceso de elección, primero hace que sea más transparente el proceso, y al igual que la vía del Consejo Nacional de la Judicatura, ambas son vías legales, sin embargo coincidimos en que le da mayor legitimidad al candidato el hecho de ir propuesto por asociaciones de abogados y que sean los abogados precisamente quienes, conociendo la trayectoria profesional y personal de cada uno de los candidatos, puedan decidir por los mejores perfiles. En efecto, en números fríos podemos decir, desde el punto de vista legal está permitido. La legitimidad es el punto de que la comunidad jurídica te seleccione entre del 1 al 15 como las personas más votadas, te hace no tener ese punto de credibilidad, de legitimidad, de consenso, de democracia. Y este debe ser un elemento importante, digo, para los diputados en la Asamblea Legislativa a la hora de elegir a los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, supongo, ¿no? Nosotros esperaríamos que la Asamblea tome en cuenta eso. Obviamente hay que tomar en cuenta otros aspectos del perfil, pero que sí, no se sienta la comunidad jurídica burlada como ha pasado en algún momento de nuestra historia. Y en el perfil está la idoneidad. A ver, Jaime, háblame sobre tu trabajo, sobre tu trayectoria, y hoy sí vamos a entrar a las propuestas de ustedes, ¿no? Lo que buscan, lo que pretenden lograr, digamos, una vez se conviertan, si así lo decide, por supuesto, la votación en la Asamblea Legislativa finalmente, convertirse en magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sí, yo tengo aproximadamente 9 años de haber laborado en el órgano judicial a través de las diferentes instancias, primera instancia, segunda instancia, y estuve también ya como coordinador de área en la Sala de lo Civil. Tengo más de 10 años también de abogado en ejercicio, es decir, como abogado litigante. Ya en los últimos 2 años he estado como servidor público en el Instituto de Acceso a la Información y he tenido otra experiencia dentro de la administración pública como asesor legal en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el Banco de Fomento Agropecuario como director y también en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA. Tengo más de 10 años también de dedicarme al ejercicio de la docencia. Creo que esto me permite, con mucha humildad decirlo, tener una experiencia y un conocimiento acumulado que me permita aportar desde mi plataforma. Ya vamos a hablar un poquito de nuestras propuestas, pero sin duda alguna a mí me ha marcado mucho el hecho de estar en los últimos 2 años en el Instituto de Acceso a la Información Pública y la necesidad que tiene nuestro país de que las instituciones realmente funcionen. Chicas. Sí, en cuanto a mi trayectoria, contestando tu pregunta, Romeo, tengo más de 20 años de estar en lo que es el sistema judicial. En este momento me desempeño como magistrada de Cámara. Previo a ello estuve 10 años en lo que fue jueza de sentencia de Chalatenango.
Previo a ello estuve en la Procuraduría General de la República, fui procuradora de trabajo, procuradora de menores, coordinadora nacional de defensores públicos. Entonces tengo una trayectoria en cuanto a cargos. De igual manera, desde 1997 formo parte del plantel de capacitadores de la Escuela de Capacitación Judicial, impartiendo varios cursos, varios temas, con todo lo que ha sido la implementación de la reforma judicial. Soy catedrática también, he desempeñado clases en la UCA, ¿verdad?, en la maestría de Derecho Familiar. De igual manera, por la bendición de Dios, soy consultora a través de un proceso que fue muy duro y muy selectivo en lo que es el Poder Judicial de México. A través de la CETEC estoy certificada, ¿verdad? Eso creo yo que es muy importante para nuestro país, que no solamente mi persona, sino que otras personas puedan ser tomadas y reconocidas fuera de las fronteras, ¿no? He trabajado con el gobierno de los Estados Unidos en temas de propiedad intelectual. Tengo más de 10 años de estar trabajando con ellos en ese tema y en el delito de trata de personas a nivel de consultorías internacionales. También fui seleccionada por el Poder Judicial de España para trabajar con el Aula Iberoamericana en temas de inmigración, ¿verdad?, entre otros, en cuya sede está en Antigua, Guatemala. Y de igual manera, pues hemos escrito algunas publicaciones, ¿verdad?, en aspectos doctrinarios de lo que es nuestro sistema. Magistrada, Jaime, cierro este capítulo preguntando lo siguiente. A ver, usted me está hablando de sus credenciales, ¿no? Pero algunas veces uno no evita, digo, no puede dejar de hacer el símil con las elecciones. Mucha gente que tiene capacidad, muchas personas que corren como candidatos a diputados, disculpen por la comparación, pero tengo que hacerla, candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa que tienen mucha capacidad, pero finalmente son otros factores los que se imponen. No quiero decir que esto puede pasar con ustedes, lógicamente, pero son otros factores los que se imponen. Y aquí también hay campaña, de alguna manera, ¿no? Hay propuestas. De hecho, he visto vallas tuyas, Jaime, colocadas en algún lugar. Digo, ¿eso finalmente influye en cuál puede ser el resultado? ¿Y qué tanto cuesta, no? ¿Qué tanto cuesta, digamos, pagarse una campaña de ese tipo? En mi caso, he dirigido una campaña no solamente a través de alguna valla publicitaria, sino a través de las redes sociales. Mi objetivo final, Romeo, es crear conciencia en la ciudadanía. Primero, que tenemos un proceso electoral en ciernes, un proceso en el cual, si bien es cierto, votan los abogados, la población o la ciudadanía en general debe estar expectante, debe estar observadora, porque precisamente nosotros ya conocemos los alcances que tienen las diferentes resoluciones o sentencias de las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia. El propósito es crear un poco este movimiento ciudadano de concientización de que estas elecciones no son de exclusivo interés de los abogados, sino que también a mí como ciudadano común también qué interesante me llega, eso, ¿no? Porque, a ver, ¿qué gano yo? Exactamente. Que quede Jaime, que quede la magistrada. ¿Qué gano yo, digamos, como ciudadano común y corriente, por decirlo de esa manera? Eso es bien importante. Sí. La sociedad necesita, estamos en un Estado democrático de derecho. ¿Esto qué implica? Que la sociedad tiene derecho a controlar y ejercer un control de cómo sus jueces, cómo sus magistrados, cómo el órgano judicial administra justicia. De lo contrario, no lo podemos ver de manera separada. O sea, este tipo de decisiones son parte importante. Recordemos que nuestra Constitución maneja lo del Montesquieu, ¿no? La división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. En ese orden, en el judicial se toman decisiones de país. Se toman decisiones que tienen mucha trascendencia para intereses del ciudadano, de la enfermera, del maestro, del ingeniero, del médico. Bajo esa perspectiva, comparto la postura de mi colega, en donde se dice que necesitan ejercer ese tipo de control y esa expectativa de a quiénes se van a elegir como futuros miembros de la Suprema Corte de Justicia. Jaime, sin ánimos de entrar en polémica, has observado el trabajo de los magistrados de la sala, ¿no? Sí. De la Corte Suprema de Justicia, has observado, imagino en términos generales, cómo ha estado funcionando el sistema de justicia en nuestro país, dividida la opinión pública, creo yo, entre aquellos que creen que la sala, por ejemplo, ha actuado de manera o apegada a derecho y algunos que incluso han dicho, mire, esta sala como que tiene, ¿verdad? Como que de alguna manera tiene contaminación. Si tú llegas, por ejemplo, ¿cuál es tu propuesta fundamental o las propuestas fundamentales para cambiar lo que desde tu juicio, desde tu análisis, no está funcionando bien en este momento en la Corte Suprema de Justicia? Tengo como eje transversal de mi candidatura la transparencia en el órgano judicial, esto a través de diferentes mecanismos. El primero de ellos, yo creo firmemente en que todas las sesiones de la Corte Plena, de la Corte Suprema de Justicia, deben de ser públicas, accesibles a medios de comunicación, de tal manera que la ciudadanía
pueda ejercer un escrutinio responsable de las funciones que realiza cada magistrado. De los salvadoreños, preguntémonos cuántos conocemos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A lo mejor conoceremos a 4 o 5, pero la mayoría de ellos, que son 15 en total, en mi opinión, pues viven detrás de un escritorio sin saber qué es lo que hace la gente. La gente necesita saber qué es lo que hacen los magistrados. Por eso es importante también que al interior de la Corte Suprema de Justicia existan mecanismos de participación. Saber escuchar a diferentes sectores, sindicatos, universidades, asociaciones profesionales, el gremio de los periodistas, la empresa privada. Creo que es importante que al interior de la Corte Suprema de Justicia se generen sinergias. Y yo precisamente vengo a esto, vengo a sumar, no vengo a restar ni mucho menos a dividir. Creo que es importante también apostarle mucho a la tecnología. Creo que la modernización del sistema de justicia no simplemente pasa por dotar computadoras a los tribunales, sino sobre todo en la concepción de qué es lo que quiero para la justicia, en el que el ciudadano realmente sea el centro de atención y, por supuesto, ¿no? El tema tan importante de la depuración judicial. Vamos a escuchar en breve la propuesta o los argumentos, digamos, de la licenciada Chicas, de la magistrada Chicas. Ahora voy directamente hasta la Capilla de la Divina Providencia. Les pido un espacio nada más para saludar ahí a Alejandra Canales, que se encuentra ahí dándole cobertura a la llegada del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, a una misa, por supuesto, para celebrar un aniversario más, ¿no? Porque ya yo diría que no es conmemorar, hay que celebrar realmente esta situación de la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, noticia que nos llegó desde el Vaticano hace algunos días. Alejandra, te escuchamos. Adelante. Así es, Romeo, me encuentro en la Capilla Divina Providencia, en donde ya inició una celebración por el 35 aniversario del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y es que fue aquí, en este lugar precisamente, donde un día como hoy fue asesinado. Ya ha llegado hasta este lugar el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. También han llegado algunos ministros, funcionarios de gobierno, también hemos visto al procurador de la República, al procurador de los derechos humanos y también bastante cantidad de feligreses que están en este lugar, en esta celebración, como tú lo dijiste, en el marco de la beatificación de Monseñor Romero, que se va a realizar en mayo. Tienen en imágenes en este momento la Capilla de la Divina Providencia, en donde está a punto de iniciar la misa. Te cuento que después de esto va a salir una procesión y pues va a ser un recorrido bastante largo, va a pasar por El Salvador del Mundo, luego por el Parque Cuscatlán, hasta finalizar a eso del mediodía, tipo 12, en Catedral Metropolitana. Todas estas actividades por el martirio, el 35 aniversario de Monseñor Romero. Romeo, en la emisión de las 8 de la noche vamos a llevarles todos los detalles de las diferentes actividades realizadas este día. Muchas gracias, Alejandra, por este reporte. Ahí también, donde está la Capilla de la Divina Providencia, se encuentra el centro histórico de Monseñor Romero, casi está enfrente. Muchos estudiantes, la última vez que fui a ese lugar, que hace menos de 15 días, una gran cantidad de estudiantes de diferentes colegios de nuestro país llegan ahí, Alejandra, a ver, ¿no? Por ejemplo, las pertenencias personales de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, sus carnets, por ejemplo, su vehículo está ahí también. Así que muchas gracias, Alejandra, por el reporte desde la Capilla de la Divina Providencia. Saludos para ti. Buenos días. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos le escuchamos, magistrada Chicas. Volvemos. Bien, avanzamos rápidamente, magistrada Chicas. Ya escuchábamos a Jaime sobre cuáles son sus propuestas, algunas de las propuestas, Jaime. Lo que pasa es que el tiempo no nos permite profundizar en algunas de ellas o en muchas de ellas, pero ya me queda claro que tu eje transversal es la transparencia, como tú decías, ¿no? A ver, en el caso de la magistrada Chicas, escuchemos cuál es su opinión de cómo está viendo la situación y qué le gustaría cambiar en este momento o agregar, ¿no?, a lo que ya se hace dentro de la Corte Suprema de Justicia. A ver, Romeo, a lo largo de nuestra historia, el órgano judicial, en alguna medida a nivel internacional e incluso de nuestra sociedad, hemos sido cuestionados. Si tú preguntas al ciudadano común si cree en el sistema, muchos ya no le apuestan, no le creen. Entonces necesitamos definitivamente un proceso donde tengamos jueces que accesen a nuestra sociedad.
O sea, que se rescate la credibilidad del sistema de justicia. ¿Cómo lo podemos hacer? Definitivamente, uno de ellos es, comparto el tema de la accesibilidad, de transparentar todas lo que son nuestras decisiones. Le comentaba a Jaime que he tenido oportunidad de estar en otros países donde existe un canal judicial, por ejemplo en México, donde tú puedes como ciudadano escuchar cuáles son los debates que la Suprema Corte tiene en tomas de decisiones Como lo tiene de ahora, país. por ejemplo, la Asamblea Legislativa. Como lo tiene la Asamblea. Un canal de televisión. Un canal judicial, se llama canal judicial. Ah, pero de televisión. De televisión. Al momento que ellos están debatiendo, cualquier ciudadano coloca el canal y puede estar escuchando de viva voz cuáles son las decisiones. Eso me parece que es un salto cualitativo de parte de lo que es el órgano judicial y que los ciudadanos podamos conocer las diferentes corrientes del pensamiento jurídico que hace alusión a la Constitución, directamente escuchando a cada uno de los magistrados en sus debates. Definitivamente, en lo que es carpintería de trabajo, son muchos ejes en los que hay que trabajar. La descentralización. La Corte Suprema está centralizada y tiene muchas funciones y tiene todo un aparato a nivel nacional que pudiera maximizar esos recursos y no lo estamos haciendo. Tú te enfrentas en el día a día con muchos abogados que dicen, ¿cómo es posible que yo tenga que venir de Huachapán, de la Unión, trasladarme para un servicio X, por decirte algo, para que me autoricen de abogado, para que requerir el trámite de notariado, etcétera? Entonces, la Corte Suprema ha estado centralizada. Ese es un factor que cualquiera dijera, ah, bueno, pero eso lo vamos en el camino. No, es un aspecto que entorpece dramáticamente el acceso a la justicia, si lo quiere ver desde el enfoque administrativo o incluso del enfoque jurisdiccional, preguntando y preguntando cuándo va a estar mi resolución, cuándo va a estar mi sentencia. Debo de reconocer que algo se ha hecho. Algo hemos avanzado en comparación a años anteriores. No podemos decir que todo está así. Claro. Entonces, es uno de los puntos de transparentar, descentralizar y sobre todo ejercer el tema de la independencia judicial. Descentralizar no necesariamente significa la construcción de más infraestructura. No, sino que la que en los tenemos, departamentos. maximizarla. Okay, por ponerte un ejemplo, en San Miguel, en Santana tenemos administradores, en Zacatecoluca tenemos administradores. Y de pronto, de manera progresiva, con un plan a corto, mediano o largo plazo, perfectamente pudiera la Corte Suprema, con el presupuesto, con ayuda de Hacienda, porque eso es un aspecto que hay que manejarlo, con aspectos de reformas legales también, para poder implementar y que ya los abogados no tengan que desplazarse. Estos, como te repito, son temas de carpintería, pero los ejes importantes es que contemos con magistrados competentes, que contemos con jueces éticos y principalmente que contemos con jueces independientes. Bueno, y comprometidos con la justicia. A ver, Jaime, este es un tema, como usted dice, magistrada Chicas, tiene toda la razón, hay temas de carpintería, ¿verdad? Pero hay temas de fondo, como por ejemplo la depuración judicial. Quiero escuchar su opinión respecto a este tema, el clamor de la población salvadoreña o la percepción, ¿no? Porque este país, de verdad, muchas veces se trabaja o camina con base a las percepciones, pero que algunas percepciones tienen fundamentos muy fuertes, por ejemplo, el tema este de la depuración judicial o de la corrupción al interior del sistema judicial. Y esto no lo inventamos los periodistas, ni los columnistas, ni los analistas. Informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos han consignado la situación en que se encuentra el sistema judicial en nuestro país y la palabra que acuñan el Departamento de Estado de los Estados Unidos es corrupción. ¿Ah? Es bien, entonces, a ver, solo quiero escuchar, Jaime, tu opinión respecto a este tema. ¿Tú crees que hay mucha debilidad, mucha falencia de parte de quienes tienen que empujar una depuración en el sistema judicial? Existe debilidad, y lo voy a decir con toda propiedad, también opacidad en cuanto a mucha estructura al interior de la Corte Suprema de Justicia. Puedo comentar a los amigos televidentes que gracias al Instituto de Acceso a la Información Pública, recientemente se acaba de liberar una información que había solicitado precisamente un periodista sobre los 25 jueces más denunciados en todo el territorio nacional. Creo que en la medida que la gente esté bien enterada, que esté bien informada, puede tomar mejores decisiones. Nada menos leía hoy, esta mañana, en un rotativo, una entrevista al director de estudios legales de FUSADES, en el que precisamente apunta a la necesidad de crear procedimientos más expeditos, mecanismos de control al interior de la sección de investigación judicial. Creo que es importante, es una deuda pendiente que tiene la Corte Suprema de Justicia desde hace años para toda la población, de depurar estos jueces
terminar procesos. Creo que los jueces van a ser los primeros interesados en saber si van a ser absueltos o no. Claro. Y eso es muy importante saberlo de cara a la rendición de cuentas que nosotros debemos a la ciudadanía. Claro, porque hay jueces que están siendo acusados, también hay que decirlo, y que Correcto. por este tipo de denuncias no pueden ejercer, ¿no? Tienen problemas para ejercer. Claro, ha habido una queja a lo largo de los años de que muchas veces se te va a denunciar a la sección de investigación judicial y queda como en el congelador. Sí, sí. Ajá. Y entonces la denuncia, no hay como, sí hay plazos, o sea, sí hay, pero ha habido mucha burocracia y no ha habido ese trámite expedito que deberíamos de tener el debido proceso, cualquier juez que es denunciado, para saber cuál es la decisión que se toma, ¿no? Ya sea de que se te dice, mire, esto estuvo bien, esto estuvo mal, o esto no lo estuvo bien, la denuncia fue infundada. Entonces, necesitamos, por ejemplo, recientemente venía una consultora internacional y decía, ¿cuál es el procedimiento, cuál es el manual que ustedes tienen si en este instante usted es secretario de un tribunal y llego yo y lo quiero sobornar? ¿Tiene usted 24 horas para reportárselo al juez? O sea, ¿hay algún manual que diga eso? ¿O queda su discreción? Un protocolo a seguir, digamos. Un protocolo. ¿O queda su discreción si se lo dice en una hora, si se lo dice dentro de una semana? Ese procedimiento, ese protocolo, de pronto solo queda bajo tus principios éticos. Entonces, y decía ella, ok, está bien de que el personal tenga ese perfil de esos principios éticos, pero también ganaría más sustento que existe un protocolo, un procedimiento de qué hacer en este tipo de ¿Cómo se hace ahora? trámites. ¿Qué proceso sigue una denuncia? ¿Cuánto tiempo tarda? Hay plazos, dice usted, pero no se cumple generalmente. Hay un reglamento que puede establecer, y obviamente hay un trámite, se podría decir, entre Corime y Expedito, pero no, la verdad que en la práctica no se ejecuta. Jaime. Creo que también hay que apuntar a otro aspecto, no solamente, digamos, una denuncia frontal a los jueces, es importante también que la Corte Suprema de Justicia ejerza controles también con abogados en ejercicio. Se dice también que hay un corrupto, pero también hay un corruptor. En esa medida sí es importante ver el problema de una manera holística, de una manera global. Evidentemente, al interior de la Corte Suprema de Justicia, como dice Sandra, existen mecanismos, pero sin duda alguna hay que ser más ágiles en cuanto a estos procedimientos. Sí. Jaime, tengo que ir al enlace con la radio, pero antes una pregunta importante. A ver, ¿cómo se distribuye el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia? ¿Es equitativamente bien distribuido? Porque de repente, a ver, tú vas allá a un municipio, a un departamento y te encuentras a un juez o un juzgado que no tiene las mejores herramientas. Es importante hacer énfasis e insistir precisamente sobre la depuración judicial, pero es importante también dotar a los jueces de las herramientas necesarias, que ese 6%, ¿no? Es el presupuesto de que la el Constitución. 6% de la Corte Suprema de Justicia, transferido vía presupuesto general de la Nación, no se quede concentrado solo en lo que es la burocracia del aparato que está ubicado en la capital, más bien, sino que sea descentralizado y que se dote de recursos a los jueces. No sé si ustedes tienen esa misma percepción, que de repente se dejen en abandono y el gasto viene, digamos, por un lado donde no es necesariamente donde debe hacerse. De hecho, así es. Justamente lo comentaba Sandra. Es necesaria la descentralización de muchos servicios administrativos que presta la Corte Suprema de Justicia. Tú vas del lado de oriente del país, te cruzas el río Lempa y parece que tenés otro país muy diferente, porque tenés muchos tribunales con muchas carestías. Es importante también dotar a aquel juez de paz, el que se encuentra en los pueblos, de los recursos suficientes, no solamente en cuanto a gente, recursos humanos, sino también recursos materiales. Es más, hay tribunales, por ponerte un ejemplo, en Ojos de Agua de Chalatenango, que no tienen acceso a la internet. Eso lo tenemos los jueces de acá de la capital y es importantísimo porque el día a día debemos de estar cuál fue la última sentencia que sacó la Sala de lo Constitucional, cuál fue la última sentencia que sacó la Sala de lo Penal sobre X delitos, sobre cuál es el criterio sobre la prueba indiciaria. Entonces, ¿cómo tú vas a comparar que aquí se tenga acceso y tengamos esos recursos y al interior del país, como dice Jaime, no lo tengamos? Eso no puede ser. Están a pie, y por tenemos, decirlo de esa manera, ¿no? están a pie. Entonces, definitivamente, exactamente, eso no puede ser así. Tenemos dentro de los puntos, yo no sé si lo mencioné, creo que no, pero hay tribunales que, por ejemplo, tienen una audiencia por día y hay tribunales que tienen 5 o 8 audiencias en el mismo día, o hay tribunales que tienen una audiencia al mes y otros tribunales que tienen una excesiva carga. Entonces, ahí hay aspectos de reforma para el tema del mapa judicial, para recomponer y que va apareado con el tema de los recursos, definitivamente. Y solo decirte un punto más, Romeo. Tenemos el 6% del presupuesto de la Nación. Debemos de aclarar que el Ministerio de Hacienda no nos entrega todo el presupuesto de una vez, sino que lo va entregando paulatinamente.
pero ya hemos tenido en más de alguna ocasión que hemos tenido que devolver, regresar que no lo parte del ejecuta. presupuesto. Entonces, eso es lamentable habiendo tantas De verdad necesidades que sí, de nuestros colegas jueces de paz. La eficiencia debe comenzar por ahí, porque se ejecute y después, fíjate cómo son las cosas, se devuelve plata y después se denuncia de que no hay recursos. Entonces, y se pide el 7% o más. Bueno, no puede ser eso, ¿no? No puede ser de esa manera. Vamos hasta la Radio 109. Tony Cabezas está listo para conversar con nosotros esta mañana. Tony, ¿cómo te va? Un gusto conversar contigo. Quedémonos ahí, mantengamos un poco la idea, Jorge, a ver, Tony. Hola, Romeo. ¿Cómo hola. estás? Un gusto saludarte. Nuevamente te saludamos y bienvenidos tus invitados también en la frecuencia de 102.9. Te los presento. Mira, Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, pero ahora aspirante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y también está Sandra Luz Chicas, que es magistrada presidenta de la Cámara especializada, también aspirante a una magistratura de la Corte Suprema de Justicia en nuestro país. Bueno, Jaime y Sandra, bienvenidos a 102.9. Gracias, Tony. Gracias, Tony. Las elecciones son este sábado, entiendo yo, y entre el gremio de abogados, ¿verdad? Y ustedes quieren ser parte de la Corte Suprema de Justicia. 2 días después de la marcha por la paz, por cierto. 2 días después, sábado 28, en todos los centros judiciales de las cabeceras departamentales del país, Tony. Buenos días también a todos los amigos de la audiencia de la 102.9. Para todos los abogados, hacerles esta invitación este próximo sábado 28 de marzo, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Todos los centros judiciales de las cabeceras departamentales del país se convierten en centros de votación, así como en el San Salvador lo es el edificio de oficinas administrativas y jurídicas de la Corte Suprema de Justicia, para que todos los colegas abogados se acerquen a participar, a elegir a sus próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Pueden votar? Perdón. Bueno, votan solo los miembros del gremio, ¿verdad? Sí, pueden votar con su carnet de abogado, con su DUI o con su acuerdo de abogado. Y puede el carnet estar vencido y lo van a valer. Más accesibilidad no se puede, hasta con el carnet vencido. Pues. Tengo una pregunta. Yo debería entender, y voy a incluir aquí a nuestros invitados, el presidente de la ANEP, Jorge Dabú, y el director ejecutivo, Arnoldo Jiménez, nos acompañan. Debería entender que para un abogado, pues, acceder a una magistratura de la Corte Suprema de Justicia profesionalmente debe ser una aspiración importante. Pero ¿cómo convertirse, tomando en cuenta que lo que nos aqueja hoy por hoy a los salvadoreños es la delincuencia, la inseguridad? ¿Cómo convertirse dentro de la Corte Suprema de Justicia, independientemente en qué sala estén, en un agente de cambio que permita que la justicia opere como debe ser para el combate de esto que nos aflige a todos, a la delincuencia? Que sea igual para todos, por decirlo de esa manera, ¿no? Y pues sí, que se garantice obviamente pues el debido proceso para... Ok, Jaime, te escuchamos y después la licenciada Chicas. Y es justamente, gracias por tu pregunta, Tony, de lo que estábamos conversando aquí en la entrevista con Romeo, la importancia que en la ciudadanía primero se tenga la conciencia y el interés de ver cómo se va a desarrollar este proceso electoral de magistrados. Sabemos la implicación que tiene, por ejemplo, las diferentes sentencias de las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia en la vida cotidiana. Por eso, en primer lugar, tener que la población esté expectante a este proceso electoral. Segundo, y lo conversábamos acá, llevo particularmente como eje transversal de mi candidatura la transparencia en el órgano judicial. En la medida que nosotros como ciudadanos sepamos qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace al interior de la Corte Suprema de Justicia, creo que podemos estar más vigilantes de nuestros funcionarios públicos, de nuestros servidores públicos. De esa manera desterramos la opacidad y la corrupción que puede encontrarse al interior de la Corte Suprema de Justicia. A ver. Desde mi punto de vista es importante, contestando a su pregunta, Tony, es importantísimo que la Corte Suprema de Justicia tenga un rol a lo mejor más protagónico con las otras instituciones que están involucradas con el tema de seguridad. De hecho, ya tenemos la infraestructura, tenemos la UTE, la Unidad Técnica del Sector Justicia, en donde ahí están representadas muchas de las cabezas, entre ellas la Corte Suprema. Pero algo ha pasado que no ha funcionado para que dé resultados. Por poner un ejemplo, entre una de las propuestas de unas conferencias que tuve la oportunidad de compartir con varios colegas, se decía, por poner un ejemplo pequeño dentro de lo que es la complejidad de este tema de seguridad. Decía, ¿cómo usted puede explicar que se han tomado decisiones, por poner un ejemplo, que en Apanteos esté la pandilla 18, que en tal penal esté la MS? ¿Qué es lo que usted ha hecho ahí? Fortalecerlos a todos ellos.
O sea, si alguien está agrupado de manera delictiva y yo coloco al líder, al que colabora, al que hace el trabajo sucio, y los uno, lo que he hecho es fortalecerlo. Con eso no estoy diciendo que hay que juntarlos para que entre ellos se maten. No, por supuesto que no. Pero pudiera haber una tercera opción de decisión y no ese tipo de circunstancias que son trascendentales. Porque yo que lo he vivido en carne propia, muchos de los delitos se ordenan precisamente de los penales, ¿no? Claro. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? No, Tony, ese es un tema bien interesante, tal como tú lo mencionabas, y ya lo comentábamos también con nuestros invitados. A ver, uno de los papeles fundamentales que debe jugar la Corte Suprema de Justicia y los magistrados que tienen a su cargo esto es el tema de la depuración de los jueces. Si tú pones los jueces idóneos, si pones las personas idóneas en los cargos importantes como este, pues vas a lograr mucho, ¿no? El punto es que si no pones a las personas idóneas y pues son temerosos de aplicar la ley, Exacto. entonces vas a tener siempre un sistema judicial que no funciona. Veamos qué opina la empresa privada, porque me imagino están expectantes de ver quiénes llegan a una renovación también a las salas de la Corte Suprema de Justicia. Gracias. Buenos días, Tony. Buenos días a los Hola, amigos que están Jorge. ahí. Hola, Jorge. Un gusto. saludo. Buenos días. Buenos días a todos. La verdad que normalmente le ponemos poca atención a la elección que vamos a tener el día sábado de que le toca al gremio de abogados para elegir los candidatos a Y magistrados. usted, Jorge, no de la es Corte. abogado, es empresario, ¿verdad? Fíjese que yo soy ingeniero industrial y me ha tocado leer. Qué lástima, hombre, ahí estaba, mire, para que viese. Solo me aprendo los artículos que necesito, nada más. Pero fíjate que esto es trascendental, Romeo. Yo creo que le prestamos muy poca atención a los procedimientos con los que ellos son electos. 15 que vienen electos por los abogados y 15 que vienen electos por el Consejo Nacional de la Judicatura, que debería ser una institución totalmente independiente y técnica. Eso es lo que llega para que nuestros diputados de la Asamblea elijan a los magistrados. En este caso son 5 nuevos magistrados que serán electos. Yo los felicito porque están ahí y creo que este es un momento en el que el país debe estar estableciendo los criterios para los que nuestros próximos magistrados van a ser seleccionados, porque tienen una importancia en la vida nacional. Qué bueno, Arnoldo. Bueno, sí, yo creo muy importante que el mayor aporte que ustedes le pueden dar como abogados y como candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia a este país es especialmente la seguridad jurídica, ¿verdad? En estos momentos se están llevando a cabo proyectos como Fomilenio, como Plan Prosperidad, como Asocio por el Crecimiento, que van a ser una inyección importante de recursos. Sin embargo, pareciera ser que han abandonado dentro de todos estos programas el tema de la seguridad jurídica. Y cuando uno le pregunta a los empresarios cuáles son los factores que más afectan por la razón por la que no hay inversión, es por falta de estabilidad política y falta de cumplimiento en las reglas del juego. Entonces, eso es lo que se llama seguridad jurídica. Muchas veces hay atropello a la Constitución, hay atropello a las leyes, porque hay demasiada discrecionalidad en los funcionarios públicos, y eso hace de que no haya inversión privada, y el que no haya inversión privada genera desempleo, y el desempleo después genera pobreza, y después eso genera condiciones donde nace la inseguridad y la delincuencia. Entonces, y luego la necesidad de más programas sociales, más impuestos, y después viene y vamos cada vez más hacia abajo. Entonces, yo creo que la población debe estar consciente, especialmente los abogados deben estar conscientes de ese privilegio que tienen, que le ha dado la Constitución para que ellos vayan a votar este sábado y elijan a personas con las características de independencia, de honorabilidad, de imparcialidad, ¿verdad? Que sean personas... Arnoldo, y sobre todo que se respete también, Arnoldo, esto, ¿no? De que salgan los magistrados de la lista, de las 2 listas, y no se filtren nombres, como algunas veces ha sucedido también, que de repente personas que no han sido ni propuestas por el Consejo Nacional de la Judicatura, ni han sido electas a través de este proceso, de repente entran a la lista, y creo que no es lo más adecuado. No se está respetando el debido proceso en ese caso, ¿no? Bueno, eso creo que es importante también, y además está decir lo importante que es la elección de los magistrados. Yo digo, Jorge y Arnoldo, que incluso los salvadoreños que no somos abogados deberíamos de votar en esto.
porque nos compete a nosotros realmente esta situación. Con tal de que el Tribunal Supremo Electoral haga el escrutinio, vamos todos a votar. Sí, hombre, bueno, habría que buscar otra instancia, bueno, si no es el Tribunal Supremo, pero digo, de verdad, ¿por qué no todos los salvadoreños podríamos elegir a los candidatos también a los magistrados? La incidencia que se tiene en eso es el punto de que ustedes han elegido o hemos elegido a los diputados y ahí están representando en teoría al pueblo. Ok, bueno, Tony, Jorge, gracias. Noldo, muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Un saludo a ambos, un saludo a todos. A ver, nosotros hacemos una breve pausa comercial, vamos a regresar ya para el cierre de Hechos AM. Bien, agradecemos a Jaime, muchas gracias por haber estado con nosotros. Jaime, suerte, por supuesto, en este proceso. Y licenciada Chicas también, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Romeo. Un saludo para todos y una despedida y los invitamos a que vayan a votar. Jaime. Un fuerte abrazo para todos los amigos, colegas, abogados que nos escuchan y que nos miran por este canal. Vayan a votar este próximo 28 de marzo. Sí, que sean más, ¿no? Porque muy pocos están yendo a votar, así es que ojalá que se incentiven y que le pongan mucho interés a este proceso que es importante para toda la población. Es todo, muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.